cheques de $5,000 están en camino. Tenemos un nuevo estímulo económico que acaba de ser anunciado y aprobado. Así es, señores. Un estado acaba de realizar el mejor anuncio más esperado por muchos y miles de residentes. Podrán ver cheques de hasta $5,000, una nueva ayuda económica, debido a una nueva iniciativa por parte del gobierno. Pero eso sí, tranquilos, esto no lo es todo, ya que también estaremos hablando de diferentes tipos de alivios económicos que veremos en este mes de octubre, un mes clave en los Estados Unidos para miles y miles de personas. Así es, veremos a qué estados estará llegando nuevos cheques, nuevas devoluciones de impuestos, nuevos alivios a la inflación. Pues en realidad ahora la batalla diaria que tienen es con la elevada inflación, en la cual algunas épocas ha llegado a superar hasta el 9% interanual. Pues miles de trabajadores han sido despedidos de sus empleos, ante un temor de una recesión económica que ha sido anunciada desde hace un año. Pero, eso sí, la mayoría de los estados y el mismo gobierno federal, recordemos que no han estado ya emitiendo nuevas rondas de cheques de estímulos. En algunos lugares del país aún se sigue otorgando nuevas ayudas económicas que se han aprobado con el fin de que las familias estadounidenses puedan recibir un empujón a la hora de pagar sus gastos mensuales. Recordemos que este panorama no era así cuando llegó la pandemia, pues la mayoría de los estados otorgaron un estímulo a sus residentes. Sin embargo, ahora que la emergencia ya ha pasado, la ayuda prácticamente se ha acabado. Pero eso sí, señores, no significa que algunos estadounidenses ya no estén luchando para pagar sus cuentas. Es más, en realidad ahora la batalla diaria que tienen que ver es con la inflación. Bueno, tomando en cuenta esto en consideración, los estados estarán enviando algún tipo de alivio o ayuda económica en este mes de octubre a sus residentes. Primero vamos a nombrar y ver qué estados son los que estarán dando este tipo de alivios en este mes de octubre, y al final del video estaremos hablando de qué personas van a ser las que van a recibir los cheques de $5,000 de los que hablamos al inicio del video. El primer estado que traemos el día de hoy es Minnesota. Así es, señores. Si bien el estado de Minnesota comenzó a entregar sus cheques de estímulo el pasado mes de agosto, esta devolución de impuestos, porque lo que está dando Minnesota es una devolución de impuestos, puede llegar a los $1,300. Esta se siguió repartiendo durante el mes de septiembre, aunque el último día posible para recibir este dinero fue el pasado 30 de septiembre, algunos casos van a ser atrasados y podrán estar recibiendo esta ayuda económica también en octubre. Más allá de este mes no va a pasar, o sea, prácticamente octubre se acaba esto. Si eres elegible y no has recibido este dinero, pues recuerda comunicarte con el Departamento de Ingresos de Minnesota. Nosotros te dejaremos un contacto también en la descripción. El segundo estado que traemos es Montana, pues en el estado de Montana se están otorgando también devoluciones de impuestos. La fecha límite para presentar tu solicitud se ha vencido este 1 de octubre pasado. De acuerdo con el gobernador Greg Gianforte, se promulgaron 3 proyectos de ley para proporcionar reembolsos de impuestos sobre la renta y la propiedad a los residentes del estado de Montana. Con el proyecto de ley 192 de la Cámara se proporciona un reembolso para los impuestos sobre la renta individual pagados en el año fiscal 2021. Los proyectos de ley 222 y 816 otorgaron reembolsos para los impuestos a la propiedad pagados en los años fiscales 2022 y 2023. Los residentes podrían calificar también para un reembolso de impuesto a la propiedad de hasta $675 o también un reembolso del impuesto sobre la renta, igual al menor de $2,500 para parejas casadas que presentan su declaración de impuestos en conjunto. Recuerden que los solteros pueden recibir hasta $1,250. Estos cheques de estímulo fueron enviados desde julio de este 2023 y van a terminar de enviarse hasta fin de año.
El tercer estado que traemos es Nuevo México. La gobernadora del estado de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, aprobó también los cheques de estímulo para las personas que no son contribuyentes y las que también son contribuyentes, por lo cual no están obligados a presentar declaraciones de impuestos. Prácticamente todas las personas de Nuevo México podrían recibir este dinero. Este cheque de estímulo por el impuesto sobre la renta es de hasta $1,000. Los contribuyentes solteros y las personas casadas que sí presentan su declaración de impuestos pueden recibir este dinero de $500 o $1,000. Los reembolsos prácticamente son distribuidos automáticamente a los residentes elegibles en Nuevo México que presentaron su declaración de impuesto sobre la renta personal del año 2021. Recuerden que también la fecha límite de presentación es hasta el 31 de mayo del próximo año 2024, o sea, tienen muchísimo tiempo para poder presentarla. Recuerde que si usted también no es un declarante, o sea, una persona que no declara sus impuestos, no se preocupe que también va a poder recibir. Eso sí, el dinero es menor, son $500 para solteros o igual personas que declaran en conjunto. El cuarto estado que traemos es Washington. El Departamento de Ingresos del estado de Washington está enviando cheques de estímulo de hasta $1,200 en créditos fiscales si las familias cumplen con todos los requisitos. La fecha final para poder presentar un reclamo para este crédito fiscal es el 31 de diciembre de este año 2023. Para solicitarlo, necesitas tu número de seguro social o número de identificación de contribuyente individual, conocido como el ITIN, la copia de tu declaración de impuestos federales y algunos que otros datos personales que seguramente te los irán a nombrar al momento de solicitar. Pues perfecto, ahora veremos quiénes podrán recibir un cheque de $5,000 en su buzón. Pues sorpresa, señores, el tesorero del estado de Illinois anunció que muchos residentes estarán viendo cheques de hasta $5,000 gracias a una nueva iniciativa del gobierno para regresarle ese dinero a sus legítimos propietarios de manera automática. ¿Te imaginas abrir tu buzón y encontrarte hasta $5,000 en un cheque? Para algunas personas en los Estados Unidos esto será una realidad. Y no tiene nada que ver con magia. El gobierno de Illinois va a comenzar este envío de pagos automáticos a un número determinado de personas que ni siquiera lo saben y que ese dinero en realidad siempre fue suyo. Michael Frerich es el tesorero del estado de Illinois. Dio a conocer en un comunicado de prensa que más de 66,000 residentes ya están en fila para recibir hasta $5,000 del programa estatal de propiedad no reclamada. Y todo lo que tienen que hacer es simplemente abrir su buzón. Cada estado en Estados Unidos tiene su propia área que se dedica a recibir cualquier tipo de dinero no recibido por sus destinatarios, como pueden ser devoluciones de impuestos, dinero en cuentas bancarias abandonadas o olvidadas, cheques de estímulos que no llegaron a su destino, tal vez por algún cambio de domicilio o cambio de cuenta bancaria y que no haya sido reportado pues a la agencia tributaria, entre otros. Bueno, a este dinero perdido se le conoce como propiedad no reclamada. Por lo general, esto es responsabilidad de cada persona, pues verificar si es que tiene alguna propiedad no reclamada. Pues en el caso de Illinois, Frerich, el tesorero del estado, trabajó con la Asamblea General de Illinois en cercanía con el programa Money Match, el cual permite pagos más rápidos a los residentes a quienes se les debe dinero a través del programa de propiedad no reclamada. Al hacerlo, los legisladores también acordaron aumentar el límite de pago automático a $5,000. Bueno, este programa Money Match es la última mejora que aprovecha la tecnología para devolver dinero a las personas de una manera rápida y eficiente. Desde agosto pasado se viene anunciando este envío de cheques. Comenzaron a enviarse cartas de este programa Money Match a aproximadamente 66,700 residentes elegibles. Se espera que se devuelvan a los residentes alrededor de $47 millones a través de este programa. Bueno, este programa que en español es conocido como Mejorado de Coincidencia de Dinero, permite a ver los funcionarios
y poder utilizar los datos que ya son recopilados sobre los residentes y de este modo pues los compara con la base de datos de propiedades que no han sido reclamadas por el tesorero. Cuando se identifica y se confirma un nombre y una dirección postal coincidentes, el propietario de la propiedad no reclamada va a recibir automáticamente una carta por parte de la oficina del tesorero, la cual describe la cantidad y el origen del dinero. Una vez concluido, un paso de seguridad adicional es que simplemente se emite un cheque al propietario. Todo lo que tiene que hacer es simplemente estar atento a su correo, a su buzón. Aunque muchos de los residentes ya están percibiendo la magia de sus buzones, al encontrar cheques que pueden llegar a ser de hasta $5,000. La cantidad obviamente va a depender de la cifra de dinero que tú tengas como propiedad no reclamada. Aún quedan muchas personas por recibirlo, por lo cual, si recibió una carta del programa Money Match en septiembre, es muy posible que muy pronto usted pueda ver un cheque de pago en su buzón. Poner dinero en los bolsillos de la gente para que puedan decidir cómo gastarlo mejor simplemente tiene mucho sentido y pues es lo correcto. Este dinero ofrecerá un colchón para algunos y para otros ayudará con los gastos de regreso a la escuela y pues los servicios y el alquiler.